Bienvenidos a nuestro podcast Palabra Guardada. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una guía que me tiene bastante intrigado. Se llama Átalos a tu corazón. Sí, un clásico para memorizar versículos. Exacto, 100 versículos bíblicos, ¿te imaginas? 100 versículos, sí. Y lo interesante es que están divididos en 13 categorías, como un mapa, ¿no? Para cada aspecto de la vida. Es una forma de tener la palabra de Dios siempre presente para cualquier situación que enfrentemos. Me gusta esa idea. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta guía? Simplemente leemos los versículos y ya. Bueno, la idea central de Átalos a tu corazón es la memorización. Ya veo. Memorizar los versículos para tenerlos siempre a mano. Exacto. No se trata solo de leerlos una vez, sino de internalizarlos, de grabarlos en nuestro corazón. Claro, para que nos acompañen en todo momento. Y para eso la memorización es clave. Entiendo. ¿Y estas 13 categorías, cómo están organizadas? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí. Por ejemplo, la primera categoría se llama origen. Origen, interesante. ¿Qué tipo de versículos encontramos ahí? Bueno, uno de los más conocidos es Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Ese es un versículo poderoso, ¿verdad? Sin duda, es un recordatorio de que todo tiene un creador, un origen divino. Es increíble cómo un solo versículo puede contener tanta profundidad. Y hablando de profundidad, también en esta categoría encontramos Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice ese versículo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este nos habla de Jesús, ¿verdad? Exactamente. Nos habla de su eternidad, de su divinidad. Un concepto profundo, sin duda. Sí, pero a la vez esencial para entender quién es Jesús. Me gusta cómo la guía nos lleva de la creación al creador, como estableciendo una base sólida desde el principio. Así es. Y luego nos adentra en otros temas fundamentales de la fe cristiana. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la siguiente categoría es salvación. Salvación. Un tema crucial sin duda. Aquí encontramos versículos como Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo siempre me impacta. Es un recordatorio de la gracia de Dios, del regalo de la salvación que nos ofrece a través de Jesús. Es un regalo que no merecemos, pero que Él nos ofrece con amor. Exacto. Y hablando de la salvación, no podemos olvidar Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué nos dice ese versículo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyores en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es verdad, es un llamado a la fe, a la confesión de Jesús como Señor. Y a creer en su resurrección, que es la base de nuestra esperanza. Interesante cómo la guía no solo nos habla de la salvación, sino que también nos invita a compartirla con otros. Claro, porque la salvación no es algo que debamos guardar para nosotros mismos. Es un tesoro que debemos compartir con el mundo. Exacto. Y para eso es importante tener una base sólida en la palabra de Dios. Y hablando de tener una base sólida, ¿qué otras categorías encontramos en esta guía? Bueno, hay una que se llama escuchar la palabra y oración. Escuchar la palabra y oración. Me gusta cómo conecta estas dos prácticas. Sí, porque van de la mano. No podemos orar si no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Y tampoco podemos comprender la palabra de Dios si no la meditamos en oración. Exacto, es una relación simbiótica. ¿Y qué tipo de versículos encontramos en esta categoría? Uno de los más conocidos es Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un desafío, ¿no? Meditar en la palabra de Dios, día y noche. Pero también es una promesa, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es como si la palabra de Dios fuera un mapa que nos guía por el camino correcto. Y no solo un mapa, sino también una fuente de sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y hablando de sabiduría, hay otro versículo que me viene a la mente. Salmos, capítulo 119, versículo 11. Así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese versículo me recuerda la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Para que nos guíe, nos proteja y nos ayude a resistir la tentación. Exacto. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es como construir un escudo protector contra el pecado. Y hablando de protección, llegamos a otra categoría: paz interior y seguridad. Paz interior y seguridad. En los tiempos que vivimos, eso es algo que todos buscamos, ¿verdad? Sin duda. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, de ansiedad y de miedo. ¿Y qué versículos nos ofrece esta categoría para encontrar esa paz interior? Uno de los más poderosos es Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. ¡Wow! Esa es una promesa increíble. Sí, en medio de la tormenta, Dios nos ofrece su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hablando de tormentas, no podemos olvidar el Salmo 23, que también está incluido en esta categoría. El Salmo de Buen Pastor, ¿verdad? Sí, ese salmo que nos habla del cuidado y la protección de Dios. Y que comienza con una declaración de confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me encanta esa imagen del pastor que cuide de sus ovejas, guiándolas por verdes pastos y aguas de reposo. Es una imagen que nos transmite paz, seguridad y confianza en el cuidado de Dios. Me gusta cómo esta guía nos lleva por un recorrido a través de diferentes emociones y necesidades humanas. Sí, porque la palabra de Dios tiene un mensaje para cada situación que enfrentamos en la vida. Y hablando de mensajes, ¿qué otras categorías encontramos en Átalos a tu corazón? Bueno, hay una que se llama alabanza. Alabanza, un tema que siempre me llena de alegría. A mí también. La alabanza es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. Es una forma de expresar nuestra gratitud, nuestro amor y nuestra admiración por Él. Y en esta categoría encontramos versículos que nos inspiran a alabar a Dios con todo nuestro ser. ¿Cómo? ¿Cuál es? Por ejemplo, Salmos capítulo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Qué hermoso llamado a la gratitud y a la alabanza. Es una invitación a entrar en la presencia de Dios con un corazón dispuesto a celebrar su grandeza. Me gusta cómo la guía nos anima a ser intencionales en nuestra alabanza, no solo cumplir con un ritual. Exacto. La alabanza debe ser una expresión genuina de nuestro corazón, una respuesta sincera al amor y la bondad de Dios. Y hablando de la bondad de Dios, hay otro versículo de esta categoría que me gusta mucho. Salmos capítulo 100, versículo 5. ¿Cuál es? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Es verdad. Ese versículo nos recuerda la fidelidad de Dios, su amor inagotable que se extiende a través de las generaciones. Es un ancla para nuestra alma, un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, sin importar las circunstancias. Y hablando de anclas, la siguiente categoría es promesas. Promesas, un tema que siempre nos llena de esperanza, ¿verdad? Sin duda, las promesas de Dios son como un faro en la oscuridad, una guía que nos ilumina el camino. Y en esta categoría encontramos algunas de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Wow. Esa promesa nos desafía a poner nuestras prioridades en orden, a buscar primero el reino de Dios y confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades. Y hablando de provisión, no podemos olvidar Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Qué nos dice ese versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa promesa me llena de paz. Saber que incluso en medio de las dificultades, Dios está obrando para nuestro bien. Es un recordatorio de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que aunque no siempre lo entendamos, podemos confiar en su sabiduría y en su amor. Y hablando de planes, ¿qué otras categorías encontramos en esta guía? Bueno, hay una que se llama santidad. Santidad. Un tema que a veces nos puede resultar un poco intimidante, ¿verdad? Sí, porque la santidad de Dios es absoluta, perfecta e inalcanzable para nosotros por nuestros propios medios. Pero al mismo tiempo, es un llamado a vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Exactamente. La santidad no se trata de ser perfecto, sino de buscar la transformación a la imagen de Cristo. Y en esta categoría encontramos versículos que nos desafían a vivir una vida santa, apartada para Dios. Por ejemplo, en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese versículo me recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Sí, la santidad comienza con un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. Y que se aparta del pecado para seguir el camino de la justicia. Y hablando de seguir el camino de la justicia, hay otro versículo de esta categoría que me gusta mucho. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice ese versículo? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una imagen poderosa. Entregarnos por completo a Dios como un sacrificio vivo. Es un llamado a vivir una vida consagrada a Dios, a ofrecerle todo nuestro ser. Me gusta cómo la guía nos recuerda que la santidad no es solo una lista de reglas, sino una entrega total a Dios. Y esa entrega total se manifiesta en cada área de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones.
Y hablando de áreas de nuestra vida, ¿qué otras categorías encontramos en esta guía? Bueno, hay una que se llama plenitud. Plenitud. Un tema que me intriga, porque a veces siento que me falta algo, que no estoy viviendo la vida al máximo. Esa es una búsqueda común a todos los seres humanos, ¿verdad? Encontrar la plenitud, la satisfacción, la felicidad verdadera. Y la guía nos dice que esa plenitud la podemos encontrar en Dios. Exacto, no en las cosas del mundo, sino en la presencia de Dios, en su amor, en su gracia. ¿Y qué versículos encontramos en esta categoría? Uno de los más conocidos es Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ah, sí. Ese versículo nos habla de la verdadera fuente de la plenitud, el Espíritu Santo. Exactamente. No se trata de buscar la satisfacción en las cosas externas, sino de permitir que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme. Me gusta cómo la guía nos recuerda que la plenitud no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios medios, sino que es un regalo de Dios. Y hablando de regalos, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos describe el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Sí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué lista tan hermosa! Esas son las virtudes que debemos cultivar en nuestras vidas si queremos experimentar la plenitud que Dios nos ofrece. Exactamente. El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida transformada por el poder de Dios. Me gusta cómo la guía nos da una imagen tangible de lo que significa vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y esa imagen nos inspira a buscar la transformación, a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y produzca su fruto en nuestras vidas. Y hablando de transformación, ¿qué otras categorías encontramos en esta guía? Bueno, hay una que se llama alegría. Alegría. Un tema que siempre me hace sonreír. A mí también. La alegría es un regalo de Dios, una expresión de su amor y su gracia en nuestras vidas. Y en esta categoría encontramos versículos que nos animan a vivir una vida llena de alegría, incluso en medio de las dificultades. Por ejemplo, Salmos, capítulo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Qué hermoso recordatorio. Celebrar la vida, disfrutar de cada día como un regalo de Dios. Y no solo eso, sino que también nos anima a encontrar la alegría en la presencia de Dios sin importar las circunstancias. Es un desafío, ¿verdad? Mantener la alegría incluso cuando las cosas no van bien. Pero es posible, porque la alegría verdadera no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Y hablando de nuestra relación con Dios, hay otro versículo de esta categoría que me gusta mucho. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice ese versículo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es verdad. Es un llamado a la alegría constante, a encontrar la felicidad en la presencia de Dios sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es un desafío, pero vale la pena intentarlo. Sin duda, porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y hablando de fortaleza, la siguiente categoría es fe. Fe, la base de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. La fe es la confianza en lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos. Y en esta categoría encontramos versículos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a confiar en las promesas de Dios. Por ejemplo, Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es verdad. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por medio de la fe. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos, sino que es una dádiva de su gracia. Y hablando de dones, Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese versículo me desafía a vivir una vida de fe, a confiar en Dios, incluso cuando no entiendo sus planes. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios sí las tiene. Y de que Él nos guiará por el camino correcto, aunque no siempre lo veamos con claridad. Y hablando de caminos, la siguiente categoría es la Gran Comisión. La Gran Comisión, el mandato de Jesús de compartir el Evangelio con el mundo. Sí, es un llamado a la acción, a salir de nuestra zona de confort y a compartir el mensaje de salvación con todos los que nos rodean. Y en esta categoría encontramos versículos que nos animan y nos equipan para cumplir con esta misión. Por ejemplo, Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato claro. No podemos quedarnos con el mensaje de salvación para nosotros mismos. Debemos compartirlo con el mundo, con valentía y con amor. Y hablando de amor, hay otro versículo de esta categoría que me gusta mucho. Mateo, capítulo 28, versículo 20.
¿Qué nos dice ese versículo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa promesa me llena de ánimo. Saber que Jesús está con nosotros siempre, incluso cuando enfrentamos desafíos en nuestra misión de compartir el Evangelio. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar la categoría dedicada al Salmo 23. Uno de mis favoritos. Es un salmo tan reconfortante, lleno de imágenes de paz y seguridad. En esta sección encontramos versículos que nos hablan del cuidado, la provisión y la guía de Dios, como un pastor que cuida de sus ovejas. Es una imagen tan hermosa y a la vez tan poderosa. Me transmite una sensación de paz y de confianza en el cuidado de Dios. Y para finalizar nuestro recorrido por las categorías, llegamos a Alfa y Omega. El principio y el fin. Suena a una categoría llena de misterio y profundidad. En esta sección encontramos versículos que nos hablan de la eternidad de Dios y de su plan perfecto para la humanidad. Es fascinante. Explorar la grandeza de Dios y su dominio sobre el tiempo. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos habla del nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una profecía tan hermosa, llena de esperanza y promesa. Me encanta cómo la guía nos lleva por un recorrido completo a través de la historia de la salvación. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 nos deja con la promesa del regreso de Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es un final perfecto para nuestro recorrido por las categorías. Nos deja con la esperanza de la segunda venida de Cristo, un evento que cambiará el curso de la historia. Y con la certeza de que Dios tiene el control de todo, desde el principio hasta el fin. Me encanta cómo esta guía, Átalos a tu corazón, nos lleva a través de un viaje completo por la palabra de Dios, abordando cada área de nuestra vida con sabiduría y esperanza. Es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en este tema, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Palabra Guardada. Allí encontrarán más recursos y herramientas para ayudarles en su caminar con Dios. Excelente. No se pierdan la oportunidad de acceder a más contenido inspirador. Y no se vayan, que aún tenemos mucho más que compartir sobre Átalos a tu corazón. Hasta ahora hemos explorado un don de versículos organizados en esas 13 categorías de Átalos a tu corazón. Pero, ¿qué pasa si nos cuesta memorizarlos? Buena pregunta. No todos tenemos la misma facilidad para memorizar. Exacto. Yo, por ejemplo, a veces me siento un poco abrumado. Son muchos versículos, ¿no? Claro, es normal sentirse así. Por eso la guía también nos ofrece diferentes métodos para facilitar la memorización. En serio. Eso me interesa. Cuéntame más. Por supuesto. Uno de los métodos que se menciona es la segmentación y repetición. Segmentación y repetición. Suena interesante. Básicamente se trata de dividir el versículo en frases más pequeñas, más fáciles de digerir. Ah, ya veo. Como si fuera un rompecabezas. Exacto. Y luego repetimos cada frase hasta que la aprendamos de memoria. Tiene sentido. Es como aprender una canción por partes. Exacto. Y para los que somos más visuales, la guía también propone la visualización con colores. Visualización con colores. ¿Cómo funciona eso? Pues la idea es usar marcadores de colores para destacar palabras clave del versículo. Ah, ya entiendo. Como un código de colores. Exacto. O también podemos crear imágenes mentales que nos ayuden a recordar el versículo. Eso me parece muy creativo. Sí, la idea es que cada uno encuentre la técnica que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje. Y hablando de estilos de aprendizaje, ¿hay algún método para los que somos más auditivos? Claro que sí. La guía también menciona el método de las primeras letras. Primeras letras. ¿En qué consiste? Se trata de usar las iniciales de cada palabra del versículo como una pista para recordar la frase completa. Ah, ya veo. Como un acrónimo. Exacto. Por ejemplo, si el versículo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podremos usar las iniciales del PQMF como ayuda a memoria. Interesante. Y para los más artísticos, ¿hay alguna sugerencia? Por supuesto, la guía nos anima a usar la repetición creativa. Repetición creativa. Me gusta cómo suena. La idea es integrar el versículo a nuestra vida de una forma más artística. Por ejemplo, Podemos cantarlo, grabarnos recitándolo o incluso hacer un dibujo que lo represente. me encanta esa idea. Convertir la memorización en una experiencia más personal y creativa. Exacto. Se trata de encontrar la forma que nos resulte más atractiva y significativa. Y supongo que lo más importante es la constancia, ¿no? Sin duda. La clave está en la práctica regular. No se trata de memorizar todos los versículos de golpe, sino de ir
poco a poco, paso a paso. Como en cualquier disciplina, ¿verdad? Exactamente. La constancia es la clave del éxito. Y hablando de éxito, recuerdo que en uno de los fragmentos de la guía se compartía un testimonio muy inspirador. ¿Ah, sí? Cuéntame. Era el testimonio de una persona que había encontrado consuelo en Isaías, capítulo 26, versículo 3. El versículo de la paz, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese mismo. Esta persona me contó que ese versículo se había convertido en su ancla durante un momento muy difícil de su vida. Un momento de incertidumbre, de miedo, de angustia. Exacto. Y ese versículo le recordaba que podía encontrar paz en Dios a pesar de las circunstancias. Qué testimonio tan poderoso. Nos muestra cómo la palabra de Dios puede ser un refugio en medio de la tormenta. Sin duda. Y este es solo un ejemplo de los muchos testimonios que podríamos encontrar sobre cómo la palabra de Dios, cuando la atesoramos en nuestro corazón, puede transformar nuestras vidas. Y creo que esa es la esencia de Átalos a tu corazón. No se trata solo de memorizar versículos, sino de permitir que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón y transforme nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Totalmente de acuerdo. Es una invitación a vivir una vida impregnada de la palabra de Dios, a dejarnos guiar por su sabiduría y a experimentar su poder transformador en cada área de nuestra vida. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuáles son los beneficios de memorizar la palabra de Dios? Bueno, podríamos hablar de muchísimos beneficios. Por ejemplo. Por ejemplo, fortalecer nuestra fe. Claro, al tener la palabra de Dios grabada en nuestro corazón, podemos recurrir a ella en momentos de duda o de tentación. Exacto. También nos ayuda a renovar nuestra mente, a transformar nuestra forma de pensar. Es como si la palabra de Dios fuera un filtro que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Y al renovar nuestra mente, también transformamos nuestras emociones y nuestras acciones. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Es increíble cómo algo tan simple como memorizar un versículo puede tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. Sin duda. Y no olvidemos que la palabra de Dios también nos equipa para compartir nuestra fe con otros. Es verdad. Cuando tenemos la palabra de Dios grabada en nuestro corazón, podemos compartirla con otros de forma natural y espontánea. Es como tener un tesoro que no podemos guardar solo para nosotros, sino que queremos compartir con todos los que nos rodean. Me gusta esa imagen. Compartir la palabra de Dios como un tesoro precioso. Y al compartirla no solo estamos transmitiendo información, sino que también estamos sembrando semillas de esperanza, fe y amor en el corazón de otros. Semillas que pueden germinar y dar fruto en el momento oportuno. Exactamente. Y hablando de semillas, creo que esta conversación ha plantado muchas semillas de reflexión en mi corazón. A mí también. Y estoy seguro de que nuestros oyentes también se han sentido inspirados por la sabiduría y la profundidad de Átalos a tu corazón. Espero que sí. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Palabra Guardada, para acceder a más recursos y reflexiones sobre la palabra de Dios. Excelente recordatorio. Y ahora, para cerrar esta segunda parte de nuestro Deep Dive, me gustaría invitar a nuestros oyentes a un pequeño ejercicio de reflexión personal. Me parece una excelente idea. Piensen en un versículo bíblico que haya tenido un impacto significativo en sus vidas. Un versículo que les haya dado consuelo, fuerza, esperanza o dirección. Tomen un momento para recordar ese versículo y para reflexionar sobre cómo ha influido en su forma de pensar, de sentir o de actuar. Y si quieren compartir su experiencia con nosotros, pueden dejarnos un comentario en nuestras redes sociales. Nos encantaría escuchar sus historias. Sin duda. Y con esto, damos por terminada la segunda parte de nuestro Deep Dive en Átalos a tu corazón. Los esperamos en la tercera y última parte, donde exploraremos más a fondo los beneficios de la memorización bíblica y cómo podemos ponerla en práctica de forma efectiva en nuestra vida diaria. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta en la última parte de nuestro Deep Dive sobre Átalos a tu corazón. Así es. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto cómo la palabra de Dios puede ser como una brújula. Una guía para la vida, sin duda. Nos da paz, nos da seguridad, nos da alegría. Y sobre todo nos acerca a Dios. Exacto. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que esa palabra realmente se arraigue en nosotros? Bueno, ahí es donde entra la memorización. No es solo un ejercicio intelectual, ¿verdad? No, para nada. Es como grabar esos versículos en lo más profundo de nuestro ser. Para que estén disponibles en cualquier momento. Como un arsenal espiritual. Exactamente. Un arsenal para combatir las dudas, los miedos, las tentaciones. Me gusta esa imagen. Tener la palabra de Dios siempre a mano, como un arma poderosa. Un arma que nos protege y nos fortalece. Y no solo eso, sino que también nos ayuda a renovar nuestra mente. A cambiar nuestra forma de pensar, de ver el mundo. Como si la palabra de Dios fuera un filtro, ¿no? Un filtro que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Entre la verdad y la mentira.
Y al renovar nuestra mente, transformamos nuestras emociones, nuestras acciones. Es increíble cómo un simple versículo puede tener un impacto tan grande. La palabra de Dios tiene ese poder, el poder de cambiar vidas. Y no olvidemos que también nos equipa para compartir nuestra fe. Claro, cuando tenemos la palabra de Dios grabada en nuestro corazón, podemos compartirla con más naturalidad. Como si brotara de nosotros. Exactamente, es un tesoro que queremos compartir con el mundo. Es un tesoro que nos llena de esperanza y que queremos transmitir a los demás. Y hablando de compartir, no olvidemos la importancia de los testimonios. Ah, sí. Esas historias de cómo Dios ha ahorrado en la vida de otros Son una fuente de inspiración, de ánimo, de fe. nos muestran que Dios es real, que su palabra tiene poder Que no estamos solos en nuestro caminar con Él. y que Él puede hacer cosas increíbles en la vida de cualquiera que se abra a su amor. Exacto. Los testimonios son como semillas de esperanza que plantamos en el corazón de otros. Semillas que pueden germinar y dar fruto. Y hablando de fruto, me alegra ver cómo esta guía, Átalos a tu corazón, ha dado tanto fruto en la vida de tantas personas. A mí también. Es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios, para internalizar su palabra y para vivir una vida transformada por su amor. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Palabra Guardada. Excelente. Ahí encontrarán más recursos y reflexiones sobre la palabra de Dios. Y para terminar, queremos agradecerles por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y que la palabra de Dios siga resonando en sus corazones. Recuerden que Dios los ama, que tiene un plan perfecto para sus vidas y que su palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios los bendiga.